Ahí vemos que está, ok, ya está grabando. Ok. Pues vamos a empezar, amados hermanos, en esta hora que el Señor nos permite llevar a cabo este estudio. Ok, hermanos, pues como ven el título que le he puesto a este tema que vamos a ver esta noche es la gloria del pobre y la del rico. Hoy vamos a adentrarnos, hermanos, en este pasaje de los versículos 9 a 11 de Santiago. La semana pasada, hermanos, vimos lo que venía siendo la segunda parte de la sabiduría. Y espero que podamos llevar este tema, hermanos, que se concentre todo en esta noche. Pero si no, pues lo dividiríamos también. Pero creo que sí podemos, hermanos, llevarlo. Realmente no es un tema también que se desglose, aunque pues creo que yo hago que se profundice más. Pero el tema de hoy es la gloria del pobre y la del rico. ¿Qué vamos a estar viendo, hermanos, en esta noche? Ok, vamos a ver en esta diapositiva. Vamos a ver, hermanos, dos grupos de personas que Santiago va a presentar. Vamos a ver también tres clases de pobreza. Vamos también a ver a detalle la gloria del hermano de condición humilde. Luego nos vamos a también a centrar en la gloria del hermano rico. Vamos también a llegar a ver lo que viene siendo la brevedad de la vida. También lo perecedero o lo temporal de las riquezas. Y por último, vamos a reflexionar, amados hermanos, en cómo debemos vivir la vida cristiana. Es lo que vamos a ver esta noche, hermanos, si el Señor nos permite, y si logramos consumirlo todo en esta hora y cacho de ese tema. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, hermanos, en esta noche. Si quieren ahí apuntarlo rápidamente, de todos modos también les voy a ir pasando de diapositivas, pero también es bueno también si quieren hacer apuntes sobre lo que estamos viendo, pues fantástico. Ok, entonces eso se resume, hermanos, de lo que vamos a ver esta noche. Ok, bueno, vamos entonces con la siguiente diapositiva. Como les dije, hermanos, vamos a abordar los versículos 9 y 11 de Santiago. Voy a darle lectura primeramente, hermanos, y luego vamos a ir invitando a otros hermanos para que pues la clase sea un poco más dinámica y más participativa. Dice Santiago en su primer capítulo, versículos 9 al 11. Dice Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor, él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cuando leemos esta porción, hermanos, de Santiago, notamos un tema, hermanos, que pareciera que no tiene nada que ver en relación a las pruebas. ¿Se acuerdan otra vez, hermanos, cuando Santiago entraba de golpe con el gozo en las pruebas? Pero inmediatamente él hablaba de la sabiduría y veíamos, bueno, cómo es que como que Santiago habla de otra cosa y luego nos llega con sabiduría, pero veíamos también que la sabiduría, hermanos, en las pruebas era algo importante y que estaba relacionado. Bueno, hermanos, también aquí pasa. Santiago luego que nos exhorta el gozo, luego que nos hace ver que la fe del cristiano va a ser probada y que tiene un fin, hermanos, que es perfeccionarnos, que es madurar nuestro carácter y todo lo que conlleva, luego presenta la sabiduría como algo que hay que buscar, amados hermanos. Vimos el hombre de doble ánimo también. Pero acá, si tú lees tu Biblia, ahí también les invito a tomar la Biblia en mano, hermanos.
vamos a ver que después del versículo 8, Santiago trae algo que es dos comparaciones o contrasta a dos personas, el de humilde condición y el de rico. Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver con las pruebas? Pero es exactamente, hermanos, lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver, hermanos, que también tiene que ver con las pruebas. Y también lo comento, hermanos, porque si recuerdan nuestro bosquejo, que si igual alguno lo quisiera, le puedo mandar la imagen del bosquejo, cómo está dividido todo Santiago. Recordarán que del versículo 1 al versículo 11 comprende el título de pruebas. O sea, es decir, que aún estamos en el punto de las pruebas. Aún no pasamos a otro tema como tal, aunque hemos visto subdivisiones, como el caso de hoy, que es la gloria del pobre y la del rico. Ok. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos entonces a dar comienzo con esta nueva diapositiva. Ok. Bueno, entonces, en esa porción, hermanos, de Santiago 9 al 11, específicamente en los versículos 9 y 10, ahí lo puedes ver en tu Biblia, Santiago presenta a dos grupos de personas. Él presenta a dos grupos de personas, hermanos. Por un lado, él presenta al pobre o el de condición humilde. Y por el otro lado, presenta al rico, a una persona que no tiene necesidad, que no tiene carencias. Entonces, Santiago presenta a estos dos grupos de personas. Ahora, la Biblia, hermanos, habla sobre esos dos grupos. Cuando leemos la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la Biblia no pasa por alto tanto al pobre como al rico. De hecho, en la Biblia, hermanos, podemos ver muchos versículos que nos hablan sobre la pobreza, sobre la condición humilde, hermanos, que ahorita vamos a desarrollar ampliamente, y también nos habla también del rico. Y cuando habla de esos dos grupos de personas, hermanos, hay un claro contraste entre esos dos grupos. La Biblia habla muy claramente sobre un grupo y también muestra en detalle lo que viene siendo el otro, es decir, el rico. Podemos ver, digamos, resumidamente, que cuando se habla del pobre o el de condición humilde, podemos ver el favor de Dios, la atención de Él, la preocupación hacia ese grupo de personas. Pero cuando la Biblia se enfoca en el rico, generalmente, cuando habla, hermanos, del rico, es con exhortación, hay advertencias, es el malo de la película, y es cierto. Entonces, hermanos, es lo que vemos aquí en Santiago. Nos presenta a dos grupos de personas. Ahora, hermanos, mi intención en esta noche y en esta primera parte, hermanos, es presentar tres clases de pobreza que podemos encontrar en la Biblia. Y esta primera parte, hermanos, no es de mi autoría como tal, ¿no? De hecho, esta primera parte, o más bien la clasificación eh, que vamos a ver sobre tres clases de pobreza, hermanos, lo tomé del sermón también del pastor Juan Manuel. Entonces, porque él lo explica un poco más claro, más ampliamente. Y de hecho, algo que también les comparto, hermanos, a raíz de todo esto, de los estudios y sobre todo de Santiago. Les había dicho que anteriormente no solamente estoy como que exponiendo Santiago al aire, sino que previamente les comenté que meses atrás yo llevé el estudio de Santiago también con otro grupo de hermanos, de jóvenes, solo que en ese estudio es un poco más sistemático, es más, es todos los días,
y con un tiempo también con entregas de tareas. Pero lo que voy, hermanos, es que también me siento gozoso porque a la hora de preparar el tema, hermanos, a veces surgen cuestiones como, ¿será esto? Claro que pedimos la ayuda del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu, a la hora de preparar como tal el estudio, a la hora de condensar toda la información bíblica que tenemos y todo también lo que Dios nos ha hecho comprender, entender a través de que nos ilumina en su espíritu y a través de su palabra. Y se los comparto porque realmente yo me siento gozoso, hermanos, porque eh, noto que hay muchas similitudes con lo que al final concluí, con lo que llegué a desarrollar. Y es algo bueno también. Es una señal también de que Dios está dirigiendo esto. Lo digo porque en cuanto, digamos, es lo mismo que también salió con el estudio del pastor que le comento. Hay mucho en común que se tiene. Es por ello que les comparto esto, de que la primera parte no es mío, ya lo que resta pues es también pues el trabajo también de lo que se estuvo haciendo. Yo estoy usando, hermanos, por también si quieren anotarlo, yo para preparar cada tema de los estudios, tanto me apoyo en la Biblia, pero también tengo una Biblia de estudio de la Biblia de la Reforma, es una Biblia muy catalogada, muy buena, muy reconocida. Entonces con eso nos estamos apoyando para también en el ministerio, en la iglesia también. Ok, dicho esto, hermanos, pues vamos entonces a iniciar. Ok. Cuando leemos Santiago, hermanos, en la primera parte, vemos que él se refiere al versículo 9, si lo pueden ver en sus Biblias, hermanos, que dice o se refiere a un hermano, el hermano de condición humilde, un hermano pobre en sí. Pero cuando leemos esta parte de Santiago, nos debe dar una pregunta. ¿A qué pobreza se está refiriendo aquí Santiago? Les decía, hermanos, que en la Biblia podemos encontrar tres clases de pobreza. Vamos a verlas para luego centrarnos en la pobreza en la cual Santiago eh, toma. La primera es, hermanos, ahí me salté, hermanos, una diapositiva. ¿Qué clase de pobre encontramos en Santiago? ¿O qué clase de pobreza más bien? Encontramos tres. Primero, la pobreza que se tiene como marginados, los que son rechazados, los que tienen una posición social baja, los que son hechos a un lado, los que no tienen importancia para la sociedad. Es una clase de pobreza. La segunda clase de pobreza que vamos a ver, hermanos, es la que tiene que ver con la carencia o la falta de recursos económicos. Una persona que tiene necesidad en cuanto a lo material, en cuanto a lo indispensable. Podríamos decir una persona que no tiene mucho. Y la tercera clase, hermanos, es una condición interna de humildad. Lo que la Biblia describe como una pobreza interior o pobre en espíritu, que es lo que nos dice la Biblia. Ahora, vamos a ver esas tres clasificaciones, hermanos. Repito también, hermanos, como en otras sesiones, si alguien tiene una duda, un comentario, puede hacernos saber. Tienen activado la función de la manita o también si quieren agregar, prender su micrófono, me hacen saber ahí. Entonces vamos a ver la primera clase de pobreza con esa nueva diapositiva. Se refiere a la pobreza de los marginados por el mundo. Es decir, esa pobreza, hermanos, no consiste en un término material, todavía, aún, pero sí es una pobreza que tiene que ver con lo social o lo marginal. Tiene que ver con personas
que son rechazadas. Tiene que ver con personas que están oprimidas, que son maltratadas y, como bien repito, son marginadas. Es decir, a lo que la sociedad, hermanos, no contempla como personas importantes. Y la Biblia tiene muchos versículos sobre esto. Por ejemplo, a ver, un hermano que nos ayuda a leer este versículo que está viendo en pantalla. A ver, nuestra hermana Jenny. Veo que Para levantó la mano. juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así es. Muchas gracias. Para juzgar al huérfano y al oprimido, dice. Entonces podemos ver, hermanos, que aquí se ve esa parte, ese rechazo que se tiene hacia alguien. Entonces, vamos a ver otro versículo en esa diapositiva, donde habla Dios también. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Algo que claramente, hermanos, no, antes. Algo que claramente, hermanos, vemos en la Biblia es como hay un contraste. ¿Cómo es que podemos ver, cómo es que la Biblia o Dios mismo toma muy en cuenta, hermanos, a esta clase de personas? Y siempre como que hay una llamada de atención. Siempre nos hace ver la humildad, que hay que ser humildes, sencillos, que no hay que tornarnos altivosos, no hay que ser soberbios, no hay que ser engreídos o notarnos poderosos y de esa forma, hermanos, sino que nos hace ver, hermanos, también la atención, hermanos, dónde debe estar centrada. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido, a las personas, hermanos, que están siendo dañadas, maltratadas, que no se les considera parte de la sociedad, que están ahí nada más, hermanos. De hecho, algo, hermanos, que la Biblia hace y llama es en cuanto a la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene una tarea importante. Y esa tarea, hermanos, importante es velar precisamente por estas personas. Hermanos, lo que el mundo nos vende ahora, lo que nos bombardea constantemente, es que el mundo te dice, tú eres lo primero, piensa en ti primero, piensa en tu éxito, tu futuro, tu corazón, todo eso. Es decir, hace que tú te centres en tu persona. Y eso nos vuelve una persona egoísta. Pero la Biblia es al revés. La Biblia dice, renuncia a ti y ve por el prójimo, ve por alguien más. Por eso es que el cristianismo, hermanos, es algo que trae un cambio radical en la sociedad. Cuando la reforma inició, hermanos, que estamos al próximo, el próximo mes, vamos a celebrar el mes de la reforma, vamos a celebrar el mes de la reforma. Ahí, No, hermanos, un ejemplo. La iglesia no solamente predicaba, hermanos, no solamente compartía el evangelio, sino que lo que ellos veían era una necesidad de velar por esas personas, de ver por sus necesidades, de ver qué les hacía falta. De manera que, por ejemplo, la iglesia en ese entonces se preocupaba por su educación. Cuando la iglesia se propagaba por el mundo, hermanos, no solamente compartía las buenas nuevas, sino que también la intención de ellos era ver, ok, te voy a compartir las buenas nuevas, pero también yo quiero que tú las conozcas. Y se enfocaban en alfabetizar a las personas. Se, este,
se preocupaban también por su condición, que tuvieran salud, que tuvieran las cosas esenciales para vivir. Les buscaban refugio, les daban comida, los preparaban también en cuanto a la educación y todo aquello. Yo comparto esto porque hay un grupo de personas que entran en esta clasificación. ¿Saben quiénes son, hermanos? Las viudas y los huérfanos. Porque son personas que nadie quiere atender. Cuando llega la viudez, hermanos, hay hijos con corazones fríos y duros. Cuando un hijo pierde a sus padres, él queda huérfano. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que hay pocas, son contadas las personas que ven por ellos. Porque ahora, debido a su vida ahora, ellos sientan en algo que es rechazo, que los hacemos a un lado, que les hacemos fuchi, pero no debería ser. Entonces, vemos que la Biblia, hermanos, constantemente nos llama a ver por ese tipo de personas. Y es lo que hace. De hecho, en el Nuevo Testamento nos hacen ver las viudas y huérfanos. De hecho, los primeros diáconos se enfocaron en atender a las viudas. Y Pablo exhorta muy fuertemente en la carta a Timoteo que los que son de fe deben preocuparse. Si no, han venido a ser peor que un incrédulo. Porque hasta el incrédulo que no conoce a Dios, que no tiene temor a Dios, hasta llega a hacer eso. Pero el cristiano, hermanos, es ahí. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia constantemente nos llama. Y ese versículo que vemos, hermanos, es eso. Él salva, él está pendiente al pueblo afligido y humilla a los ojos antiguos, al prepotente, al soberbio, al que piensa que yo no necesito a Dios, yo estoy bien, yo tengo todo. Y vamos a ver un versículo más, hermanos, para pasar a otra clase. Es el versículo de Salmo 34. A ver, otro hermano que nos ayude a leer. Sí, hermano Eric, adelante. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así es. Aquellos hermanos, gracias hermano Eric, que están en esa situación en su corazón. Estos hermanos producen muchas cosas, pero podemos ver a un Dios, estos hermanos de la atención de Dios o del favor de Dios hacia los pobres, lo vamos a ver más ampliamente cuando lleguemos al capítulo de Santiago, porque también en el capítulo 2, Santiago también vuelve a exhortar, oye, fíjate, no hacer distinción de personas, porque la iglesia como que se concentra en la apariencia, en todo, pero Santiago hace una exhortación. Disculpe, hermanos, si llegó un mensaje de un hermano que se podía entrar a uno, dije que sí. Ok. Entonces, hermanos, podemos ver esta primera clase. Esta primera clase, hermanos, que tiene que ver con los rechazados, con los oprimidos, con los maltratados, con los marginados. Y vamos a ver también otra clase de pobreza, hermanos, que encontramos en la Biblia. En esta nueva diapositiva podemos encontrar una pobreza de carencia o falta de recursos económicos, es decir, gente con necesidad de dinero. Podemos tomar el pasaje también de Amós 2, versículo 7, dice,
pisoteen el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. En esta clasificación, hermanos, entra ahora sí la falta de un recurso, la falta de bienes materiales, una pobreza que tiene que ver con la carencia o la falta de recursos económicos. Otro versículo que podemos también tomar es Amós 8:6, dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo también. Entonces, hermanos, esta es otra clase de pobreza que vemos en la Biblia también. Hemos visto entonces la primera clase. ¿Cuál es? La que tiene que ver, hermanos, con una condición social baja. La que tiene que ver con el ser marginado, el ser rechazado, y que la sociedad no toma de importancia. Y acá podemos ver también otra clase de pobreza que tiene que ver con la carencia o la falta de recursos económicos. Gente con necesidad de dinero. Ahora, entonces, vamos a ver la tercera clase entonces. Esta tercera clase, hermanos, de pobreza, o que podemos encontrar a la que la Biblia hace alusión, es la pobreza que tiene que ver, hermanos, con la condición interna de humildad, la pobreza interior. Lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 5:3, que es el pobre de espíritu. A ver, un hermano, vamos a invitar a un hermano que nos ayude a leer este versículo que tenemos en pantalla. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera Pedro. Ok, aquí leo el joven David. ¿A qué se refiere con esta clase de pobreza interna? Bueno, hermanos, si pudiéramos resumirlo en una frase, sería: es la persona, hermanos, que ha entendido que tiene una bancarrota espiritual, que sabe que no puede ofrecer nada a Dios, que sabe que no le puede dar nada a Dios con respecto a su salvación, que sabe que no hay nada bueno en él, que sabe que es un miserable, que sabe que es un pobre, que sabe que no vale nada y que ha recibido gracia por Dios. Es la persona, hermanos, que entiende, hermanos, que lo único que si tiene para darle a Dios es su pecado, su culpa, su iniquidad. Pero no hay nada que Él le pueda dar a Dios. Nada de valor tiene. ¿Por qué? Porque precisamente está en una bancarrota espiritual. Por eso es que Pedro cita esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra diapositiva que vemos es un pasaje conocido, que es el de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es también lo que Jesús habla. No habla de una pobreza en sí material, hermanos, sino que habla de una pobreza interna. Es pobre de espíritu, porque sabe su condición delante de Dios. Sabe que no hay nada que pueda ofrecerle, que pueda darle, que pueda entregarle a Dios, no hay nada.
sabe que es un perdido. Y es eso, hermanos, una clase de pobreza que podemos encontrar también en la Biblia y que hace y nos da también una idea de eso que vamos a ver en Santiago. Ahora, hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda o comentario? Quería hacer un pequeño comentario, no sé si concuerdo con lo que estamos viendo. Por ejemplo, las personas que no creen en nuestro Señor Cristo, aunque sean humildes, no entran en esta versión porque pues bueno, yo así lo entiendo. Las personas, por ejemplo, que no creen y son humildes, no pueden recibir las bendiciones que dice, o recibir bendiciones de la lección que estamos viendo. Sí, así es. Una persona que no ha tenido la gracia de Dios, pues no tiene esa gracia especial, aunque sí también tiene la gracia común, porque las primeras dos clases también son donde Dios toma en cuenta a las personas con necesidad. De hecho, hermanos, es un buen comentario que hace el hermano Víctor, porque cuando leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Deuteronomio, donde están las leyes, algo que se hace muy interesante cuando leemos, hermanos, es que en las leyes mosaicas se puede, en ese gobierno que da Dios, o en esa manera de encaminarse con su ley, Él siempre tiene la preocupación, o más bien, Él siempre ve por la cuestión de los más necesitados, de ver hermanos por los que tienen necesidad o carencias. De hecho, en las leyes se dice que hay que ver por ellos también. Un ejemplo de eso, hermanos, podemos encontrarlo en Ruth, cuando llega nuevamente con Noemí, llega. Y cuando llegan ellas, están en una situación pues de necesidad. No tienen tierra, no tienen prácticamente nada. Se le murió el marido, se le murió el esposo, todo lo han perdido prácticamente. Pero llegan ahí y y podemos ver también el ejemplo de Boaz. Cuando Boaz está allí, o cuando Ruth va a trabajar en lo que viene siendo las tierras de Boaz, podemos ver que vos le permite a ella poder recoger. Uno pensaría que es un acto de bondad, que vos se compadece, pero cuando retrocedemos, no tengo el pasaje ahorita a mano, pero cuando leemos la Biblia en las leyes, podemos ver eso, que Dios cita que al cierto año se le debe permitir dejar los campos o las semillas que caen para los necesitados. Por eso es que vos le permite, porque Él toma en cuenta eso. Y luego pues ya vemos la historia ya, hermanos, de cómo se desarrolla. Pero ese es un ejemplo de muchos donde podemos ver cómo Dios está al tanto. Y como les digo, esto se va a desarrollar mejor en Santiago, capítulo 2, porque ahí también eh, lo vemos más desarrollado, más desglosado. Ok, entonces, siguiendo con el tema, hermanos, si hay otro comentario, podemos igual abordarlo. Una duda, hermanos, también. Ahí. De lo contrario, pues vamos a continuar para aprovechar también
el tiempo. Ok, entonces seguimos con nuestro pasaje, hermanos. Estamos viendo el versículo 9 al 11. Y tenemos esta siguiente, el citado. Ahí hay unas cuantas cositas que nos pueden ayudar también. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Los versículos 9 y 10, hermanos, que vemos aquí en Santiago 1, tomando en cuenta esa palabrita de gloríese, porque si nos damos cuenta, dice acá Santiago, que el hermano que es de humilde condición se gloríe. Y también el rico, que se gloríe, pero en su humillación. ¿A qué se refiere esto de gloríese? Pues, hermanos, se exhorta tanto al pobre como al rico en gloriarse en sus posiciones. Se exhorta tanto al pobre como al rico en gloriarse en sus posiciones. Y uno preguntaría, bueno, ¿posición de qué? ¿Qué posición puede gloriarse? Por ejemplo, el pobre. Porque cuando inmediatamente vemos el de humilde condición, ¿qué posición puede tener? De hecho, cuando nos llega a la mente esa descripción, es una persona baja, es una persona que no tiene poder, que no tiene estatus social, que no tiene nada. Entonces, ¿en qué posición puede gloriarse el de humilde condición? Pues es lo que vamos a ver, hermanos, realmente, cómo es que se gloria en esa diapositiva. La gloria del pobre, amados hermanos, en que se gloríe en su alta posición. Que el hermano pobre, hermano, es rico en tesoros espirituales. Tiene un alto estatus en el reino de Dios. Es decir, aquí Santiago, animando a esos hermanos en hacerles ver que no te tienes por qué medir por tu estatus social, en la condición en la que estás, sino que gloríate, hermano, en lo que eres en Cristo. Solo recuerda lo que en Cristo vales, que has sido bendecido con toda bendición espiritual, que has sido sentado en lugares celestiales, que has tenido el favor, la gracia de Dios en tu vida. Y es eso que Santiago llama al hermano de condición humilde a gloriarse en Cristo. De que no tiene que ver la pobreza, esa carencia en sí, sino que tu valor está en Cristo. Tu posición, tu alta posición está en Cristo. Por eso dice, tiene un alto estatus en el reino de Dios, porque es rico en tesoros espirituales. Y hay que recordar, hermanos, eso. No en ello, hermanos, en su condición, sino en lo que realmente vale en Cristo. Otra forma de ilustrar esto, hermanos, para que se comprenda un poquito más, vamos a cambiarle que no sea de condición humilde. Solo para ilustrar, hermano, no quiero alterar lo que Santiago está diciendo, la esencia de la palabra es para ilustrar. Vamos a cambiarle que no sea pobre, sino vamos a ponerle una discapacidad. Dice, no te tienes que medir por tu condición física, sino por lo que vales en Cristo. Y esto yo lo comparto, hermanos, no con el fin de presumir, de hecho lo digo de manera humilde. Ha pasado también. Cuando se le ve a una persona con discapacidad, hermanos, se le tiene una visión de tenerle compasión.
de que no puede, de que está limitado, de que esto, lo otro y demás. Esto también lo comparto como testimonio de lo que Cristo ha hecho. Y cuando las personas preguntan, oye, ¿por qué tú no te hundes en la desilusión? Oye, ¿no estás amargado tú? Es que, fíjate, estás en una silla de ruedas. Yo me imagino que pues debes estar triste todo el día por tu condición, no sé. Pero cuando vemos la gracia de Dios, hermanos, yo no veo, hermanos, la discapacidad. No niego la realidad. Pero es que el valor, hermanos, no está en si puedo caminar o no. El valor está en lo que Cristo ha hecho, en toda esa bendición, en que si yo no camino físicamente, pero camino espiritualmente con Dios porque me ha levantado de la discapacidad espiritual del pecado y me ha hecho ese milagro. Y lo mismo también podemos ver acá. Santiago le dice, hermano, gloríate en el valor que tienes en Cristo, en lo que eres en Cristo. Y, y vamos a ver esa diapositiva, hermanos. ¿Siente? Hablamos de la gloria del pobre. Es Santiago, en otras palabras, está diciendo también, deja de verlo de abajo, deja de ver este mundo, deja de ver acá y fija tu mirada en las cosas de arriba. Y hay un versículo, hermanos, que realmente fundamenta esto, y lo podemos ver a continuación. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso es un hermano de condición humilde, cuando entiende esto, hermanos, cuando es iluminado, él sabe que tiene tesoro espiritual. Él se goza, él se alegra, él está en dicha. No puede decir, pero ¿cómo? Es que veo la carencia de este hermano. Porque acá, hermanos, cuando Santiago habla de condición humilde, yo les presenté 3 clases de pobreza. Y la que Santiago hace referencia es a las primeras 2 clases. Uno se preguntaría por qué. Porque cuando ves el contexto de Santiago, ¿cómo Santiago empieza? Él empieza con su saludo que ya vimos, pero también habla de la dispersión. Cuando la iglesia se dispersa, entra también en pruebas a raíz de esa dispersión. Y muchos tenían que abandonar su lugar de origen, pero hermano, no tienes tiempo para prepararte, porque sabes que vienen por ti, te están persiguiendo, están atentando contra tu vida. Ya hay personas que tienen, hermanos, que dejar todo. De manera que cuando llegan a otro lugar, vienen con esa necesidad de que son pobres. Por eso en el contexto se refiere a ese tipo de pobres, a los que son marginados, a los que son rechazados, a los que son maltratados, a los que les hace fuchi, a los que no tienen muchos recursos económicos. Pero Santiago les dice, amado hermano, gloríate en el Señor, gloríate en la alta posición que tienes en Cristo. Y es por eso que Santiago les anima, les motiva bíblicamente, si queremos ver de esa manera. A que no tengas en cuenta la condición en que podemos estar. Si hay necesidad, gloríate en Dios. Y si hay abundancia, como vamos a ver ahorita con el rico, gloríate también en el Señor. Hasta aquí hay una pregunta, duda, comentario, hermanos.
Bueno, ok, veo que está claro. E igual ahí, como si hay algún comentario, hermanos, duda o algo, pueden alzar la manita o pueden activar el micrófono y con gusto. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Dice el versículo 10. Bueno, ya vimos, hermanos, el hermano de humilde condición, el que está en una pobreza. Pero así como les dije, que Santiago dice que se gloríe el de humilde condición en su exaltación, también al rico que se gloríe. Y aquí, hermanos, hay algo interesante en este versículo 10, y ahí quieres ahí también subrayar o anotarlo. Este rico, hermanos, este rico que se ve en Santiago, no es el rico que normalmente vemos en otras partes de la Biblia. Porque generalmente, amados hermanos, cuando notamos que se habla de una persona rica o con riquezas, generalmente se le tiene una connotación negativa, con advertencias o con exhortaciones, porque la imagen que se le tiene a esta persona rica, hermanos, generalmente es una persona que no confía en Dios porque confía más en sus riquezas, que no tiene tiempo para Dios, que Dios no es su prioridad, que lo que le importa es más su riqueza, lo que él tiene, su material, todo eso. Pero este rico, hermanos, no es ese rico que generalmente describe la Biblia. Vamos a ver esto, hermanos. Ahí me disculpo por la palabra, creo que me comí un acento. ¿Cómo es que la Biblia presenta la imagen del rico generalmente? Por ejemplo, vamos a ver estas citas brevemente, hermanos. Igual si quieren anotarlas. En el pasaje donde Jesús nos habla de Lázaro y el rico, y hasta eso, hermanos. ¿Cómo conocemos esa historia mayormente? ¿Como el qué? Como el rico y Lázaro. Entonces, la imagen que se presenta del rico en esta porción, hermanos, de Lucas 16, es que dice, y en el Hades alzó sus ojos, están en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. La imagen que vemos del rico en Lázaro es una imagen negativa, porque fue una persona, hermanos, altiva, soberbia, que no le importó, que se vivió, hermanos, en el deleite, mientras que a Lázaro se le ve con una humilde condición, con llagas inclusive. Entonces, ese es un ejemplo de cómo mayormente la Biblia describe a una persona rica. Otro ejemplo, hermanos, también lo vemos en Mateo 19:23, cuando habla primeramente, o más bien también habla Jesucristo de la comparación que hace cuando ilustra que es más fácil que un camello entre en la aguja. De hecho, él dice en Mateo 19:23, entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esto hay que entenderlo bien, hermanos, porque también muchas veces se malinterpreta, diciendo como que Dios no es poderoso para salvar a un rico, o que los ricos no pueden entrar a los cielos, no. Sino que aquí lo que está dando a entender Jesucristo es que la persona rica tiende a depositar su confianza en las riquezas, se aferra a ellas, su corazón está en las riquezas, en los bienes, en lo que puede conseguir en este mundo. Y ese tipo de personas
en ese comportamiento son personas que dan a relucir eso. Son personas soberbias, son personas activas, yo soy autosuficiente, yo no necesito a Dios, tengo todo, puedo hacer esto y aquello, yo aquí me mando y hago esto. Entonces, ven el comportamiento, ven la actitud. Por eso es que Dios constantemente dice, no te alces, no te ensalces. Porque precisamente, porque dice, Dios abate al soberbio y exalta al humilde. Porque es eso que nos muestra la Biblia, hermanos. Porque el problema, hermanos, está, el detalle aquí, hermanos, y lo que quiero aclarar también, es que las riquezas no son malas, hermanos, en sí. De hecho, una vez se le preguntó a alguien que si el dinero era malo. Bueno, se le preguntó a dos personas y uno dijo, sí, sí es malo el dinero. ¿Por qué? Porque hace eso y aquello. Y la otra persona dijo, no, no es malo. Creo que cambia cuando ponemos el amor al dinero. Y es cierto, esto va a una respuesta bíblica. Por eso es que Pablo en Timoteo dice, porque a raíz de todos los males, no dice es el dinero. ¿Qué dice allá? La raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Es ahí donde cambia. Es ahí, hermanos, donde cambia todo. Entonces, podemos ver, hermanos, de hecho, hasta Pablo dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, podemos ver, hermanos, que la imagen que mayormente se le da al rico es esa imagen, donde se le advierte, donde se le exhorta a no continuar con esa vida, sino que se le llama al arrepentimiento. Y claro, las riquezas en sí no son malas, hermanos, sino es el apego, el amor. Todo eso, hermanos, es donde cambia la situación. Pero volviendo, hermanos, a nuestro texto, de hecho, Pablo más adelante, hermanos, también dice, les aclara esa parte, porque cuando uno pensaría, bueno, las riquezas son malas, pero luego Pablo lo aclara a Timoteo. A los ricos de este siglo ¿qué les manda? Que no sean altivos. Y Pablo lo explica mejor, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y es precisamente, hermanos, es ese rico que vemos en Santiago. Que esta persona rica, hermanos, se gloríe, pero ¿en qué? En su humillación. Y aquí hay un balance que es muy interesante, hermanos, porque al pobre se le dice, gloríate en tu alta posición, arriba, pero al rico, gloríate en tu humillación, baja. ¿Y por qué? Porque es un rico, hermano, es una persona rica que se ha humillado. ¿Por qué? Porque primero puede regocijarse, hermanos, de que ha aprendido dónde se encuentra el verdadero tesoro. Es un rico, hermanos, que se ha humillado, porque sabe que de no poner su esperanza en las riquezas,
de no aferrarse a ellas. Es un cristiano que está humillado, hermanos, que sabe que su valor está en Cristo también, que aunque no tenga necesidad, hermanos, la gloria de él, hermanos, está en Cristo, porque realmente ha visto dónde está el verdadero tesoro. Entonces, hermanos, es lo que vemos en Santiago, de cómo es que Santiago llama a que se gloríe el pobre en su alta posición en Cristo y la gloria del rico en su humillación en Cristo. De hecho, hermanos, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Les comentaba que podía dividirse, vemos la segunda parte, pero como les decía al principio, hermanos, vamos a ver versículo por versículo. Vamos ahí a deshebrar, a profundizar los versículos, para que no pasemos por alto tesoros que podemos encontrar en el camino, hermanos. Y de hecho, y Santiago le dice, rico, gloríate en tu humillación. ¿Por qué? Porque le da las razones en lo que resta del versículo 10 y 11. Porque tu vida, hermano, pues es incierta, es temporal. Por eso gloríate en tu humillación. Pero eso ya lo vamos a ver, hermanos, la semana que viene. Vamos a ver el resto, el por qué Santiago le dice al rico, gloríate en tu humillación. Y vamos a ver la razón de eso. De hecho, vamos a ver la semana que viene el tema de la brevedad de la vida y lo perecedero de las riquezas. Y vamos a entender entonces, tener una mejor comprensión de lo que es esto, de esos dos grupos de personas, amados hermanos. Entonces, hermanos, no sé si hasta aquí hay una duda, comentario, hermanos, para ir finalizando con este tiempo. Bueno, creo que hay, aquí nuestro hermano Manuel nos visita desde México. Estuvo claro, gracias a Dios ahí. Ok, hermanos, entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, vamos a dejar hasta aquí el estudio de esta noche. Voy a detener la grabación.